Yo soy Juan Felipe Gallo, antropólogo de la Universidad de Antioquia y actualmente trabajo con el programa de Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación vinculado al Parque Explora. La antropología es la disciplina que estudia a los seres humanos en sus diferentes ámbitos, tanto desde la parte biológica y médica, la parte social y cultural, y también es la disciplina encargada que a partir de restos materiales se encarga de reconstruir las culturas de los antepasados. Bueno, el camino para llegar a antropología, la verdad, fue más una experiencia de vida que una motivación desde pequeño. Cuando yo salí del colegio estudié ingeniería mecánica, hice 5 semestres y durante la carrera me empecé a preguntar muchas cosas por el ámbito social. Finalmente fue en una materia que conocí pues como un poquito más de eso que se hace desde lo social, un poquito más desde la intervención con comunidades y empecé a buscar. Consulté los pensum de otras carreras, llegué a buscar psicología, sociología. Cuando llegué a antropología me di cuenta que realmente eso era lo que yo quería. Durante toda la carrera me sentí muy apasionado, sí tuve pues unos cuestionamientos más de tipo teórico, pues que desde mi experiencia o de lo que yo quería hacer, pero durante la carrera siempre me apasioné y yo creo que llegué al lugar indicado. Bueno, un antropólogo se puede desempeñar principalmente en 3 líneas y una de esas puede abarcar muchas cosas. La primera pues es la antropología biológica, que en el país tiene un campo profesional más desde la antropología forense y son las personas que se encargan a partir de los restos óseos encontrados en las fosas comunes, pues para ir como un caso más ejemplar, reconstruir como toda la figura humana y luego de reconstruir esa figura humana proceder a la identificación. Eso es lo que hace un antropólogo biológico desde la antropología forense, que eso nos tocó un poquito mucho desde las fosas comunes que se han encontrado en el país y a partir de eso identificar quiénes son los individuos que están en esas fosas comunes para hacer una devolución a sus familias. El segundo campo de acción es la arqueología. La arqueología pues también creo que se ha estigmatizado mucho, o no estigmatizado, sino que se tiene un ideal muy diferente a lo que puede ser la arqueología, pero realmente lo que hace la arqueología es que a partir de elementos que se encuentran del pasado se reconstruye esa cultura con elementos del presente. Entonces yo puedo encontrar vestigios de una cultura indígena en un lugar X o determinado de la ciudad y a partir de eso que encuentro reconstruyo la cultura del pasado. Ese es otro campo de acción. Y el más nutrido en este momento, la antropología social, que a usted permite, más que hacer intervención con comunidades, también pues trabajar un poquito con proyectos desde organizaciones no gubernamentales y también organizaciones gubernamentales. Mucho más porque desde el Estado también hay leyes que obligan a las empresas que hacen intervención, por ejemplo empresas públicas, CISA, a hacer unos estudios previos de las comunidades que van a intervenir. Entonces toda esa parte o ese rastreo cultural para retribuir o compensar un poco como esa intervención que se va a hacer, la hacen los antropólogos. También está la parte que se hace desde la alcaldía, pues interviniendo las diferentes alcaldías, interviniendo grupos sociales con necesidades básicas, y ya pues como la parte más remota, como el antropólogo clásico, por decirlo así un poquito, y es de la persona que se remite como a las culturas indígenas y a partir de eso levanta unos datos que caracterizan la cultura de esa comunidad.
Lo que más me gusta de la antropología es ver cómo los diferentes seres humanos, pues incluso nosotros, nos relacionamos con el mundo de acuerdo al entorno que tenemos, pues más inmediato, como más cercano. Me gusta mucho como ver esas diferencias culturales incluso en lugares tan cercanos, pues ver cómo nos comportamos en Medellín, cómo nos comportamos en Bogotá y esas características tan propias de la cultura que nos hacen pues cada uno como grupo diferentes a los otros. Eso es lo que más me gusta de la antropología, ver esa diversidad cultural y cómo nos adaptamos al entorno de acuerdo a ciertas necesidades. Bueno, lo que menos me gusta de la antropología realmente es cómo lo ven a uno en general las personas. Cuando le preguntas antropología, cuando vos decís que vos sos antropólogo, casi siempre te conectan o con huesos, muchas veces dicen, no, ese es el que encuentra los huesos de los animales o es el que saca huacas, pero cuando uno les empieza a explicar un poquito más de lo que se trata, la mayoría de la gente se siente muy sorprendido. Realmente yo creo que es una disciplina muy nueva, sobre todo pues acá en Medellín, que solo hay una universidad que tiene esta carrera, entonces es un poquito como más de conocer qué se hace de la antropología y cuál es el papel que puede hacer un antropólogo. Bueno, lo menos sencillo de la antropología desde el estudio, desde el quehacer profesional, pensaría yo que son dos cosas. Primero, que para estudiar antropología y creo que todas las ciencias sociales en general hay que leer mucho. Pues hay que volverse un apasionado de la lectura y si vos no le coges el ritmo a la lectura, casi que entras quedando con respecto a tus compañeros. Y lo segundo es muy difícil cuando uno está en ese papel de antropólogo y necesita relacionarse con otras comunidades, es dejar como esas cosas con las que uno carga, pues esas creencias. Uno muchas veces parte de juzgar a las demás personas o a hacer juicios de valor de las demás personas a partir de lo que uno es. Y muchas veces no es así, pues desligarse un poquito de lo que uno es para ver las otras culturas o los diferentes grupos sociales desde un punto más objetivo es muy complicado, es muy difícil porque finalmente uno no termina de ser. Es como cuando uno juzga desde la religión, pues sin entrar a debatir en el tema, uno tiene sus creencias y es muy difícil a partir de lo que uno cree o no cree juzgar a las demás personas por eso o ver cómo funcionan los otros grupos sociales a partir de eso. Bueno, lo más sencillo de la antropología es un poquito como darse cuenta que todo lo que somos desde pequeños hasta grandes incluso, pero hasta que finalizamos el ciclo de la vida, se relaciona directamente con lo que hace la antropología. Pero es como lo más sencillo, cuando uno entra se da cuenta que todo lo que uno es como sujeto y como persona que se relaciona parte de lo que se estudia de la antropología. La invitación para los estudiantes de Formarte que quieren estudiar antropología es que se apasionen mucho por el tema, que si tienen la oportunidad de conocer el currículo antes de empezar lo hagan, porque eso les va a dar como otras visiones más profundas de lo que es la carrera, que si no tienen una línea especializada lleguen y se empapen de lo que más puedan, pues que sean una esponja, que todo el conocimiento que reciben lo puedan absorber y si ya tienen como una línea más definida, bien sea de lo social, lo biológico, desde la arqueología, entren de una vez como muy preparados a profundizar esa línea. La antropología realmente es una carrera en la que vos te vas a sentir muy bien siempre y cuando tengas pasión y es muy gratificante porque trabajar con las comunidades más que lo que puedas hacer profesionalmente, lo que te puedan llegar a pagar pues por tu profesión, lo más gratificante es trabajar con la comunidad. Entonces adelante.